Jorge, ¿cómo estás? Anfitrión de Disyuntiva TV, quien gracias a él estamos llegando hoy a 250 programas. Muy bonito número. A una semana de nuestro primer aniversario. Y que va a caer en martes de medio ambiente. Va a caer en martes de medio ambiente, mi querido Ricardo. Así es, me parece muy bien, Jorge, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. todo el público que nos ve y Gracias a ti, esperemos Richard. que pronto se multiplique por 10 para este año y luego por 100 y así nos vamos, ¿no? Así es, mira, y nada más déjame saludar a Beatriz Borboa, Claro. que se está incorporando al chat. Gracias, Beatriz, por acompañarnos. Esperemos que te quedes aquí, lo vas a disfrutar, la pasamos muy bien. Analizamos los temas de coyuntura con todo respeto. No se trata aquí de convencer a nadie, se trata de expresarnos libremente Así es. y hacer crecer nuestro nivel de pensamiento, como siempre. Efectivamente. Vamos a tu tema, que son las energías alternativas, sobre todo las cuestiones pues en las grandes ciudades, ¿no? Así es. Bueno, ahorita que está haciendo tantísimo calor, que se rompió el récord apenas el fin de semana de 32.2 grados. 32.2. Esto tiene que ver con el incremento en las temperaturas de manera natural, pero también las que se manejan por el cambio climático. Y en ese sentido, fíjate que traigo dos noticias. Una, vamos a llamarlo internacional, que tiene que ver con este tema del cambio climático precisamente, que es uno de de las actividades que conlleva un aumento en la temperatura, que es la deforestación. Y uno de los lugares donde más deforestación tenemos a nivel mundial y que es uno de los pulmones más importantes de este planeta, que es la selva amazónica, que varios países uno pensaría, y por comentarios con amigos, familiares, pensaríamos que la selva amazónica pertenece únicamente a Brasil, y efectivamente Brasil es el país que más selva amazónica tiene. Sin embargo, hay otros países que también tienen parte de este gran ecosistema que es la selva amazónica, y uno de ellos es Perú. Perú, claro. Y en Perú, derivado de la situación económica, principalmente, la tasa de deforestación es muy alta, entre 125,000 y 250,000 hectáreas por año de selva amazónica que pertenece a Perú se pierden. Sí, Y esto en una gran medida por la utilización de la madera y del carbón para generar energía, para consumo de las personas que viven ahí, etcétera. Entonces esto conlleva un incremento en la deforestación, en la captación del agua, en la emisión de oxígeno y en el calentamiento de la tierra. Un ecocidio. Un ecocidio. Pero bueno, que en algunas poblaciones, sobre todo indígenas de Perú, han estado manejando a partir de 2 años para acá, vamos a llamarle la creación de carbón a partir de coco. De coco. De coco. Wow. El coco que pues aquí en México es muy comercial, muy producido en estados como Guerrero, Oaxaca, etcétera. Y que allá en Perú encontraron, cuando tú tienes, ustedes amigos que nos siguen, el carbón se le llama briquetas, los pedazos de carbón se le denomina briquetas. Entonces allá en Perú se utilizaba la pulpa que hace los dulces típicos de coco. Bueno, se utilizan de aceite, rallado, agua de coco, etcétera. La parte del cascarón, ¿sí? Este grupo en Perú lo está utilizando, lo muele, lo calienta, lo quema, lo muele y lo conjuga con yuca, que es otra planta, otro tubérculo que es muy parecido al camote para los amigos que nos ven, parecido al camote. Entonces, lo que es la quema del coco más la yuca es se mezcla. Corteza, ¿no? Exactamente, la corteza, efectivamente. De los cocos. Se juntan estas dos plantas, vamos a llamarlo así, estos dos frutos, y con una briquetadora que ejerce una presión. Entonces aquí tenemos la mezcla del coco, de la yuca, se ejerce presión con una briquetadora de más o menos 200 kilos, y esto produce las briquetas, los trozos de carbón que conocemos normalmente negritos, que aquí no van a salir negritos, y este se vuelve el carbón que utilizan, carbón de coco, que utilizan para la generación de
de energía de fuego y que emite menos emisiones contaminantes que el carbón extraído, por ejemplo, de la madera o de las minas. Produce menos contaminante, produce más flama y produce más calor, de acuerdo a las consideraciones que se están tomando allá en Perú. Entonces es una energía alternativa que se está manejando, que todavía no está muy expandida, pero por lo menos está trayendo consigo una menor deforestación en esta zona selvática del Perú, que aquí en México pudiéramos importar esa tecnología, vamos a llamarlo así, derivado de que tenemos una gran producción de coco, sobre todo en el estado de Guerrero, y que prácticamente se desperdicia toda la corteza y nada más se utiliza la pulpa. Entonces creo que es un elemento importante que podemos importar. Sí, es tanta playa que tenemos aquí, tanta... No, además las condiciones de Guerrero son favorables para la producción de coco. Por ejemplo, nada más como dato curioso, si México está considerado, y sobre todo Michoacán, el principal productor mundial de aguacate, déjenme decirles que Guerrero es el principal productor mundial de mango, por ejemplo, y también produce mucho coco. No es el mayor productor mundial, pero produce mucho coco por las características de tierra, de clima, etcétera, que se dan en el estado de Guerrero. Entonces, que pudiera traernos una importante baja en la deforestación que se da. Guerrero también es un gran productor forestal, que no es tan conocido como lo que es Michoacán o que es Chihuahua, pero Guerrero produce mucho material forestal y que se derivó en los años 70 una gran producción de coco, se le dio mucho auge, pero bueno, no prosperó y ahora es una alternativa que se pudiera manejar. Y hablando también de energías alternativas ya en México, déjenme recordarles, amigos, que en la Ciudad de México, para todos los que nos ven fuera de la ciudad, nosotros, los habitantes de esta ciudad, ¿a dónde llevábamos nuestros residuos? ¿O dónde llevábamos los residuos que nosotros dábamos al señor que recogía la basura? Al bordo poniente, el famoso bordo poniente que está en el municipio de Nezahualcóyotl, prácticamente los límites entre la Ciudad de México y el Estado de México vía este municipio. Bueno, el bordo poniente es se le llama relleno sanitario, aunque yo digo que era, y mucha gente decía que era un tiradero a cielo abierto controlado, sin llegar a ser un relleno sanitario. Pero bueno, ni tan controlado. Pero bueno, funcionó de 1985 a diciembre del 2011. Todos estos años estuvo funcionando y ahí es donde se vertían los residuos domésticos, principalmente de la Ciudad de México, aunque también se tiraban algunos residuos biológicos infecciosos, residuos peligrosos, porque llegaban los camiones lixiviados, ¿no? No había, el lixiviado es el producto, el resultante, es el jugo del escurrimiento de la basura, de los residuos, ¿no? Puede ser tóxica, puede ser biológica, puede ser, ¿no? De hecho, en algunas ocasiones que me encontré por ahí, pues llegaban los camiones porque no separaban la basura. Si hoy en día no se separa. Sí, tú la separas y en el camión la revuelves. Exactamente, nosotros lo separamos a nuestro domicilio, pero llega el camión, se conjuga y llega al tiradero parejo. Bueno, pues en aquellos años todavía menos se separaba. Y aunque sí se tenía un control, digamos, llegaba residuos de todo tipo al bordo poniente. Bueno, de 1985 a diciembre de 2011 se conjugaron ahí alrededor de 70 millones de toneladas de basura. El relleno bordo poniente o el tiradero bordo poniente tiene una superficie de aproximadamente 400 hectáreas. ¿Sí? Ahí se conjugaron 70 millones de toneladas de basura y aproximadamente de esa fecha a la actualidad debe de haber un promedio de 4 millones de metros cúbicos de lixiviados, que es el producto de la descomposición de sobre todo la materia vegetal, frutas, verduras, etcétera, etcétera, y todo eso, ese juguito que sale, se le denomina el lixiviado. Debe de haber aproximadamente 4 millones de metros cúbicos de lixiviados. Bueno, la Ciudad de México determinó utilizar esa basura y el biogás, porque bueno, una cosa son los lixiviados y otra cosa es que por la descomposición de los residuos también se emite
biogás. Este biogás se pretende utilizar vía una concesión a la iniciativa privada para que explote ese biogás con un etanol, ¿no? No, el etanol es la producción de biocombustible a través de la caña, de la caña de azúcar. No, este biogás, que es la descomposición de todos los residuos, de metano, principalmente sale metano, se van a construir dentro de estas 400 hectáreas 500 pozos, se van a perforar 500 pozos, una inversión de aproximadamente 3,000 millones de pesos de la iniciativa privada para poder generar ese metano que sale, este gas que sale, poderlo convertir en energía eléctrica. Y lo que se pretende es iluminar las 517,000 luminarias que existen en la Ciudad de México y alumbrar los 1,700 edificios públicos que hay aquí. Más o menos se pretende, y para la gente que sabe de esto, generar 508 megawatts para poder darle iluminación a la Ciudad de México y dejar de consumir derivados del petróleo, etcétera. Entonces esto es algo que ya se puso en marcha. Hubo una ceremonia donde estuvo desde el secretario de Energía Federal, el secretario de Hacienda, el jefe de gobierno, por supuesto, la secretaria de Medio Ambiente, porque de alguna manera aquí tenemos que ver la parte ambiental, que es el control y utilización de los residuos para generarlo en una energía alternativa, generar menos gastos, menos utilización de carbono, de derivados del petróleo, para la generación de la energía eléctrica de la Ciudad de México. Que de alguna manera, bueno, esto ha traído deforestación, grandes cantidades de agua para las hidroeléctricas, etcétera. Entonces lo que se pretende es tener esta... Y nos tardamos un poco, ¿no, Richard? Porque esta tecnología ya se aplica en muchos otros países. Sí. El utilizar este gas que generan precisamente los desperdicios para generar energía precisamente, ¿no? Sí, pero bueno, hablando sí, por supuesto, 3,000 millones de pesos que el gobierno seguramente los tiene de la Ciudad de México, pero que lo utiliza para otras actividades, otras obras que a lo mejor son de mayor importancia a la vista política, ¿no? Por supuesto. Son de mayor importancia política. Porque quizá esta obra, como es un tiradero, muy poca gente se va a acercar, muy poca gente la va a ver, y muy poca gente va a saber que la luz que veremos en las luminarias, en las calles que recorremos, donde vivimos, pues es producida a través de energías alternativas, de los residuos que tenemos ahí que durante años despojamos. Sí, en zonas, por ejemplo, Beatriz Borboa, que es de Sonora, donde tiene temperaturas extremas y dependen mucho del aire acondicionado. Allá es, ¿no?, vital. Fíjate, utilizar este tipo de energía pues les bajaría el consumo y no tendría también el gobierno que estar dando supuestos subsidios a la luz estacionalmente en épocas como esta calurosa en estas zonas del país. Digo, aquí hablamos específicamente de la Ciudad de México. Así es, sí, pero es de la Ciudad de México. Imagínate estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, donde tienen estas temperaturas extremas y dependen de la calefacción o el aire acondicionado en su caso, pues tener este tipo de combustibles para precisamente también utilizarlos específicamente, a lo mejor ahí sí no para el alumbrado de edificios públicos, sino para los climas, ¿no? Sí, y es que ya es parte de la misma gente, lo dice. No se puede vivir en esas temperaturas y el subsidio que dé el gobierno, tanto federal o estatal, a la gente para que tenga aires acondicionados. Por ejemplo, la gente que labora en la Comisión Federal de Electricidad en esas entidades no paga luz. No paga eso. Sí, sí, claro. Y tiene aire acondicionado, no nada más en su recámara. Todo el día, ¿no? Y todo el día, y en todas sus casas, porque no les cuesta, y es un ahorro importante. Mineral. Yo me acuerdo mucho que una amiga le decía en Chiapas, oye, ¿y por qué no tienes más aires acondicionados? Porque la verdad hace mucho calor. Y me decía, el problema no es el aparato, comprarlo, que te puede llegar a costar, no sé, 10,000, 12,000 pesos. Puedes absorber ese costo. No, el incremento de la luz. Déjenme decirles, amigos, que exponencial, ¿no? El aire acondicionado y el horno de microondas es lo que más jala electricidad.
Claro, el horno de microondas es muy puntual, 1 o 2 minutos para calentar algo, pero el aire acondicionado lo puedes ocupar toda la noche, inclusive todo el día. Entonces tú lo puedes ver, y yo te aseguro, en la Ciudad de México, de pagar 300, 400 pesos bimestrales, con un aire acondicionado puedes llegar hasta 4,000 pesos, o sea, se multiplica por 10. Porque además brincas de tarifa. Por supuesto. Brincas de la tarifa de bajo consumo al de alto consumo. Y el subsidio baja en la Ciudad de México. Sí, dicen los por eso ya lo tienes que pagar. Del norte del país que pagan cuentas enormes de los recibos de la Comisión Federal de Electricidad. Por eso en ese caso pues sería un aliviane tanto para el medio ambiente como para el bolsillo de las familias. Por supuesto, manejando correctamente los recibos. Chihuahuenses, exactamente. El utilizar este tipo de energías alternativas específicamente para los aires acondicionados. Aquí afortunadamente pues tenemos un clima bastante soportable y pues de un aire acondicionado podemos optar por un simple ventilador, ¿no? Sí, porque ya en la noche no echa tanto aire caliente. En Sonora, Chihuahua, bueno, todo el norte pues, no sirve de nada un ventilador. Claro es más, creo que da más calor con el ventilador. Sí. Pero bueno, este tipo de energías yo creo que lo importante es darlas a conocer aquí. Se conocen, ya tienen muchos años probándose, pero la idea es que gente que no tiene acceso a esta información, bueno, sepa y de alguna manera hacerle ver a las autoridades que sería bueno invertir en este tipo de acciones, de actividades para poder generar energía más limpia y que nos dé beneficios a toda la sociedad y que ya no nada más veamos las obras deslumbrantes que por supuesto a nuestros gobernantes les dan bastante visión respecto a lo que hacen con la comunidad y con sus gobernados. Entonces, bueno, pues aquí está lo que se está haciendo en Perú, lo que se está haciendo en la Ciudad de México, y bueno, para darlo a conocer y poder seguir transitando al uso de energías alternativas. Muy bien, mi querido Richard, nos dice Carlos Hernández que si algún día nos podrías hablar de la cultura medioambiental en Japón, que tienen, pues ahí hay mucha cultura en general de todo. De todo. Sí. Los países escandinavos. Tienen sus problemas con esto de la contaminación radioactiva ya por el desastre de Fukushima. Así es, ¿no? Todavía, a pesar de que contuvieron en la medida de lo posible este desastre causado por un efecto natural, el terremoto, ¿no? Que fue, pues prácticamente ahí sí como lo controlas, ¿no? Sí. Y aún así pues hizo todo lo humanamente posible, y los efectos de esa contaminación radioactiva pues serán todavía por muchos años. Por mucho tiempo. En lo que se refiere a otros aspectos del medio ambiente, pues desde luego la cultura japonesa está muy avanzada con respecto a incluso a otros países. Claro, sí, vamos a hablar de... por eso traemos temas, por ejemplo, este que están haciendo en Perú, pero por supuesto que hablaremos de otros países para ver qué les podemos copiar de buena manera. Sí, hay que copiar lo bueno, no lo malo. Exactamente. Entonces vamos a hacerlo. Claro que sí. Gracias. Jorge, Richard, que pases muy buen día. Buenos días a todos. Gracias. Siempre interesantísima esta participación, porque pues, lo que sabemos, lo que vamos aprendiendo a través de ti en el cuidado del medio ambiente, pues nos hace que nosotros como individuos podamos aportar finalmente hacia nuestro entorno, que es lo que nos importa y donde podemos impactar